Quiero dar ya la bienvenida a quien nos acompaña esta mañana. Siempre un placer está Ricardo Paz, analista político. ¿Cómo anda, Ricardo? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, felizmente. Bueno, todo bien. A estas alturas es casi un formalismo, diríamos, Bueno, ¿no? todo bien en lo personal, digamos. Eso es lo importante. Obviamente la situación está complicada. Estamos todos preocupados, asustados por la situación que estamos viviendo, sobre todo acá en la sede de gobierno, ¿no? Sí, hay que resaltar que cuando uno revisa o habla con alguien en Santa Cruz, en Cochabamba, inclusive en Oruro, la situación es prácticamente normal. Es, sin lugar a dudas, La Paz el epicentro hoy de las movilizaciones y por lo tanto de las complicaciones a raíz de. Eh, ¿Calculabas, Ricardo, que íbamos a llegar a este momento con una agenda tan difusa por parte de los sectores movilizados? No, no, definitivamente no. Yo creo que es muy temprano, ¿no? Yo creo que a 6 meses de la inauguración del gobierno de Rodrigo Paz, que se haya generalizado entre los grupos corporativos interesados, obviamente, un pedido de renuncia, habla de algo que es muy evidente, ¿no? Hay una desesperación, yo creo, muy grande de Evo Morales, ¿no? Yo creo que lo que ha sucedido acá, lo que ha acelerado todo esto y lo que ha precipitado esta situación es que Evo Morales se ha convencido de que tiene los días contados en libertad y ante esa situación ha decidido lanzar una guerra a muerte, pues al todo o nada, ¿no? Y claro, como tú sabes, en esta época viene siempre la época de las demandas sectoriales, demandas sociales, muchas de ellas legítimas, por supuesto. Esa agenda de reivindicaciones sociales ha sido aprovechada por esta otra agenda sediciosa, montarse en esa ola y plantear la renuncia del presidente, Pero, ¿no? Ricardo, ¿tú coincides entonces con esta lectura del gobierno que realmente detrás de todo está Evo Morales? También, o sea, no solamente Evo Morales, ¿no? Acá lo que yo digo es que se han juntado el hambre y las ganas de comer, ¿no? Por un lado, como decía, hay una agenda de reivindicaciones sociales sectoriales, denominémoslas legítimas, ¿no? Que son Bueno, el incremento salarial, el por ejemplo. incremento salarial, la ley de la tierra, la gasolina sucia, todas estas cosas, digamos, que pueden tener una razón de ser, ¿no? Y un sentido. Esos conflictos se han ido desactivando, como es normal, por la vía del diálogo, han ido cediendo la gente del gobierno, en fin, y ahora lo único que tenemos es la agenda de la sedición. Y en la agenda de la sedición, ¿quiénes confluyen allá? Confluyen pues todos los grupos corporativos que durante estos últimos 20 años nos han tenido sometidos a una tiranía en la que ellos tenían muchos privilegios, muchas prebendas, muchas canonjías y no las quieren perder, ¿no? O las quieren recuperar. Entonces, ¿quién encarna mejor esto? ¿Quién personifica mejor ese estado corporativo, esa impunidad y todos esos factores? Es Evo Morales, sin duda alguna. Ahora, ¿es el único? No, por supuesto que no es el único, ¿no? Pero es uno de los principales. Lo escuchaba al ex vocero Jorge Richter en una entrevista y decía, es muy difícil atribuirle a Evo Morales todas las movilizaciones en el altiplano porque casualmente en la región del altiplano es donde Evo Morales nunca tuvo una, digamos, una fuerza de movilización. Sí, Felipe Quispe, pero no Evo Morales. No, pues no es ¿No? verdad, pues eso es el año 2000, hace 26 años. Pero durante todos los 20 años del denominado proceso de cambio, por supuesto, pues las votaciones, hay que revisar nomás las votaciones que Evo Morales ha tenido en el altiplano paceño, Bueno, votaciones ¿no? que también Rodrigo Paz obtuvo hace 6 meses en los mismos lugares. Pero y precisamente, ¿no? Esa es la realidad. ¿Cómo llegó Rodrigo Paz a la presidencia? Con sus votos, más los votos de Lara, más los votos de las corporaciones, pues que vieron en él el mal menor, que vieron el mal menor respecto de Tuto Quiroga, ¿no? Bueno, pues así sucede siempre. Evo Morales, ¿con qué votos llegaba también?
Llegaba con votos propios y con votos de las corporaciones y llegaba con votos de sectores también de clase media que lo veían como el mal menor respecto de otras opciones. Así siempre sucede, ¿no? También se conecta con nosotros desde Santa Cruz, donde no pasa nada en cuanto a movilizaciones. No, hay asamblea de la cruceñidad. A las 9 de la mañana arrancó la asamblea de la cruceñidad. Sí. Llegaron allí representantes, autoridades, a ver qué sale desde el otro lado. Vladimir Peña, analista político, siempre un placer también tenerlo con nosotros. Hola Vladimir, buenos días, acá estamos con Ricardo Paz desde La Paz. Buen día, Diego. Muchísimas gracias a usted por la invitación y saludos a Ricardo. Bueno, a ver, nosotros ya arrancamos más tempranito charlando. La pregunta es la primera que le hacía a Ricardo. ¿Intuías, Vladimir, que íbamos a llegar con una agenda tan dispersa? Sí, un cansancio respecto a la situación de los combustibles, que sin lugar a dudas jugó un elemento clave en la indisposición, pero era un tema del incremento salarial. El gobierno de repente creyó que podía patearlo y manejarlo de otra manera, y esto se fue calentando, y la pregunta es, ¿calculabas que llegáramos a este punto, Vladimir? Nuestro país, lastimosamente, está lleno de transiciones incompletas, ¿no? Y esa es la sensación que me empieza a dejar toda esta crisis. Tal vez muy pocos preveían que la conflictividad, la calle, la violencia vuelvan tan rápidamente, ¿no? Y eso es lo que preocupa, más allá de los errores, desaciertos del gobierno, responsabilizar a unos u a otros. Está claro que la gente votó el año pasado por algo distinto, diferente, por dejar el país del bloqueo, como dice el presidente, el país tranca, pero también se empieza a incubar en sectores de la sociedad boliviana dos cosas que pueden ser, que terminen siendo un punto de inflexión de cara a lo que va a suceder en los próximos años y al propio mandato del presidente, ¿no? La primera tiene que ver con la insatisfacción ciudadana, ¿no? Hay una expectativa positiva, pero mesurada, diré, sobre el gobierno del presidente, por la forma en que llegó, por el hastío con el MAS, por todas las circunstancias que se dieron en esa elección tan sorpresiva, porque la gente ya no quiere seguir en un sistema autodestructivo que tenga que sacrificarse diariamente a la gente para tratar de conseguir algo, ¿no? Entonces, el humor social ha cambiado y es lamentable que haya cambiado tan pronto. Y lo segundo es que la gente empieza a ver que más allá de las responsabilidades de unos o de otros, volver al modelo de la confrontación no es el camino. De otra vez dividir entre los que vivimos en un lado del país, los que viven en otro, los que viven en ciudades, o esta pelea polarizante, ¿no? Ellos son los malos. Volver a aquello yo creo que es un error del presidente y su gobierno. Si a Rodrigo lo han elegido cuando habían otras opciones en los dos extremos, precisamente era porque para un buen sector de la sociedad boliviana era algo distinto a la confrontación inútil. Y retornar a ese camino yo creo que no le hace bien al gobierno. De todas maneras, considero que va a capear este temporal el presidente y su gobierno, pero es una señal de alarma de un gobierno que muy rápidamente se está debilitando. Ahora, esta línea, diríamos que arrancó el gobierno, una línea narrativa de decir, bueno, acá el problema es que detrás de todo esto está Evo Morales. Para algunos parece un reduccionismo muy, diríamos, muy evidente. Para otros es el camino fácil para deslegitimar cualquier tipo de movilización, ahí sacar, por supuesto, la situación jurídica del exmandatario, que todas estas movilizaciones es para no detenerlo, y digo, entrar nuevamente en este escenario, que ya lo vimos el 2024 en el gobierno de Luis Arce, y antes también, por supuesto, mucho antes de que Evo Morales llegue a ser presidente, digo, ¿es un error apuntar allí en tu mirada, Vladimir?
Sí, el cambio no es con las viejas prácticas, ¿no? O con lo que la gente terminó cansándose. El señor Morales es un problema irresuelto, todavía tiene liderazgo en el país, hay un tema jurídico pendiente. Yo no tengo la menor duda que sus prácticas nuevamente las va a querer retomar, de desestabilizar y todo lo demás, ¿no? Lo que tengo dudas son si realmente tiene esa fuerza, si aglutina esos sectores, si hay esa disciplina anterior que tenía cuando era el partido hegemónico el MAS. Yo creo que sí, comparto que es tomar el camino fácil, meter a todos en la misma bolsa. Pero ahí, más allá de eso, deberíamos hacernos dos preguntas, por lo menos los que hemos estado en la otra vereda del MAS y los que queremos, independientemente de nuestras posiciones, una Bolivia distinta, ¿no? ¿Por qué hoy, con un 90% más de representación política institucional en el Parlamento, 70, 75 de votación en la gente, los políticos que tienen las responsabilidades, y no hablo solo del gobierno, ojo, sí, tiene la mayor responsabilidad, pero también hablo de los otros líderes políticos? ¿Por qué nuevamente ponemos de actor a Evo Morales? ¿Por qué el país no da el paso ya definitivamente para superar esa etapa? Pensar que la violencia que genera Morales o los sectores extremistas por los cuales todavía tiene influencia Morales son los que siguen decidiendo por la política en el país, creo que mostraría el aplazo con el encargo democrático del año pasado de los ciudadanos bolivianos. Entonces, independientemente Morales incida todavía más, menos, esté y sus prácticas antidemocráticas, yo creo que estamos empezando al malgastar una oportunidad histórica de cambio. Y esto también interpela a todos los líderes alternativos. Hablo de Samuel, hablo de Tuto, hablo del señor Lara, hablo de Manfred, del señor Camacho, que tienen una enorme responsabilidad. Entonces, ¿cómo se le puede pedir que la gente siga confiando cuando hay un gobierno que ni el propio presidente y vicepresidente se entiende, cuando ni siquiera está clara qué alianza es la que le presentan al país y cuando tampoco se ve una agenda de transformación? Entonces, más allá de culpar a los otros o responsabilidad o evidenciar, porque hay afanes antidemocráticos, creo que también la mirada tiene que ser dentro del gobierno y la responsabilidad de los líderes políticos que tienen que generar el cambio en este momento en el país. Ricardo, varios líderes políticos, eh, opositores, claro, al gobierno, pero no de la línea del masismo, decían, bueno, hay que sacar a los militares, vamos por el estado de excepción, es una facultad que se tiene. En la historia casi siempre se ha demostrado que no necesariamente es el mejor camino, No, pero no. aparentemente a eso lo quieren llevar. Entonces, estaríamos si nos ponemos en el lugar del gobierno, entre los que por un lado dicen, bueno, la renuncia del presidente es el único pedido. Por el otro, los que dicen, no, ¿para qué diálogo? Vamos con estado de excepción. ¿Qué hacemos? Sí, sí, siempre cuando estamos ante un conflicto como este, vienen las pulsiones y las tentaciones pues violentistas, ¿no? Siempre los extremos plantean, ¿no? Soluciones, digamos, que pasen por la fuerza. No hay que caer en esa tentación, por supuesto, ¿no? Como bien dices tú, Diego, la historia nos enseña pues que esa no es ni mucho menos la solución. Además que los grupos más radicales que en este momento están pidiendo la renuncia del presidente, los grupos corporativos, las minorías eficaces, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, hay un argumento falaz ahí desde mi punto de vista, ¿no? Eso de que le echen la culpa a todo Evo Morales, que Evo Morales está detrás de todo esto, no puede. No, nadie está diciendo que solo Evo Morales esté moviendo esto, no tiene ya la fuerza, la capacidad, es evidente, pero es parte, sin duda alguna. Como lo dijo el vocero, ¿no? En la conferencia. ¿No? Bueno, pues no creo que el vocero haya dicho es el único y él es el que está. No, o sea, depende cómo uno quiere entender las cosas también. Pero está claro que Evo Morales es parte de eso, de esa conspiración, ¿no? Junto con todo. En realidad lo que están enfrentándose aquí son dos proyectos históricos. El Estado corporativo,
contra el Estado ciudadano, ¿no? Ni siquiera es una pelea entre Evo Morales y el gobierno, ¿no? En absoluto. Aquí hay una forma de entender la institucionalidad que es mediante, digamos, el Estado corporativo, que es el Estado rentista, el Estado que está parcelado, digamos, en los denominados movimientos sociales que han colonizado el Estado desde la sociedad civil, y una institucionalidad democrática por la vía de las elecciones, por la vía del voto, de la representación, etcétera. Eso es lo que está en pugna hace mucho tiempo en Bolivia, ¿no? Y algún rato se va a resolver, ¿no? Para mí el corporativismo y el caudillismo son las dos grandes anclas, rémoras que impiden, ¿no es cierto?, que Bolivia se constituya en una sociedad democrática. Pero bueno, al margen de eso, no, lo que decíamos, la tentación de la violencia siempre va a estar presente, ¿no?, en un conflicto como este, pero es el momento en que hay que tener aplomo, hay que tener calma, hay que tener tranquilidad, hay que agotar las vías del diálogo, no hay que cansarse, ¿no? Hay que dialogar, dialogar. Ahorita ya ha quedado claro, ¿no? De la semana anterior a esta, ya está clarito. Las demandas sectoriales han sido atendidas, mal, bien, más o menos, lo que sea, pero ya está. Nuestros cooperativistas, campesinos, se ha abrogado la ley de la tierra, se ha cedido con los cooperativistas, se ha firmado un acuerdo con los maestros, ya digamos, ese tema está atendido. Ahora solo queda la agenda sediciosa, solo queda los que vienen y están lo que estás viendo. Renuncia del presidente, punto, no queremos saber más nada, ¿no? Escuchaba algo. Hay que enfrentar eso hasta donde se pueda, ¿no es cierto? Dialogando. Escuchaba algún analista, no recuerdo bien quién, y decía, el problema está en que el gobierno traicionó, diríamos, a su base electoral, ¿no? Y pasó de una agenda que prometía un poco más amplia, diríamos, o más al centro, a ser corporativo, pero con las corporaciones agroindustriales del Oriente. ¿Coincides en que esa puede ser un motivo? Sí, es parte de la explicación también, ¿no es cierto? Todo proceso o todo suceso, o todo fenómeno social siempre es multivariable, no se explica por una sola cuestión, ¿no? Por supuesto que el gobierno subió con unos votos, ¿no es cierto?, y no ha cubierto las expectativas de esos sectores que votaron por él, ¿no? Pero esos sectores que votaron por él también deberían entender que votaron por él como el mal menor, no es que votaron como una opción, digamos, ¿no? Si hubieran tenido otra opción, digamos, hubieran seguramente votado. Tenían a Andrónico Rodríguez, ¿no?, para votar, tenían a Eduardo del Castillo, pero finalmente eligieron por Rodrigo Paz y Edman Lara, ¿no?, porque consideraron que esa era la posibilidad de victoria. Porque si te fijas en la primera vuelta, si sumas los votos de Tuto Quiroga, Doria Medina, Reyes Villa y Rodrigo Paz, son el 90%, ¿no? El los válidos. %, claro, de los válidos. Tienes el 20% de nulos. Y el pedacito de Andrónico. Y el pedacito de Andrónico. Que era 8, creo. Sí, pero bueno, ahí ves la realidad política del país, la realidad real, ¿no? Entonces, bueno, habrá que asumir esas realidades políticas. Vamos a encontrar un equilibrio. El gobierno va a quedar baqueteado, va a quedar desgastado, pero dependerá de lo que hace, pues de aquí en adelante, ¿no? Esta es una señal. Alguien decía, este es el febrero del gobierno. Febrero del 2003. Para que no llegue a octubre, tendrá que tomar las medidas, ¿no es cierto?, que el caso aconseja, ¿no? Vladimir, esto que conversábamos con Ricardo, el tema de las promesas electorales, la, comillas, traición a su electorado que era bastante prestado, diríamos, ¿no? Por lo que más o menos dice Ricardo y otros analistas, son un cóctel, un caldo de cultivo bastante interesante, por no decir otra cosa, Vladimir. Sí, hay una esperanza contenida, ¿no?, en el pueblo boliviano respecto a las expectativas, al cambio, a todo esto que representa todavía, porque lo creo así, el presidente Paz y su gobierno, pero también estábamos en una calma engañosa, ¿no?, que me temo los liderazgos políticos no han sabido
apreciar adecuadamente, parece que eh, creen que van a tener 5 años de tolerancia, ¿no? Y esto cambia. Entonces, tenemos que preguntarnos por qué esos movimientos que estaban tan deslegitimados hoy tienen oxígeno para salir a la calle nuevamente. Entonces, es cierto que no van a prosperar porque algunos se han delatado de forma obscena, pedir la renuncia de un presidente a los 6 meses, eso carece de sentido común y condena la propia movilización, pero irnos al otro extremo de pensar que la política institucional de mayoría simplemente es una aritmética y que las leyes en el Parlamento, porque obtienen la mayoría que exige la ley, se van a imponer en un país que está acostumbrado a la calle, que está acostumbrado a la movilización, que tiene otras sensibilidades, pues yo creo que es un error. No se puede ir a prueba y error. Lo de la ley de tierra, la modificatoria, creo que es el mejor ejemplo de que las cosas hay que hacerlas de manera distinta, profundamente, de forma razonada. Una ley no solamente necesita la aprobación institucional, sino también conectar con los sectores que van a ser beneficiados o perjudicados. Y en este caso, la política institucional como tal, ese debate añejo en Bolivia entre las formas estrictamente institucionales y la política de la calle, pues tiene que en algún momento confluir. Hay un problema de origen en la elección del año pasado, ustedes lo acaban de decir, matemáticamente hay 90% de fuerzas opositoras a los 20 años de masismo o alternativas, llamémoslos así, pero ese no es un número real, hay veintitantos, 25% a 30% de ciudadanos que no votaron por estas opciones, porque el voto nulo también cuenta en la política, ¿no? Entonces, yo lo que aspiro es que en este nuevo tiempo el gobierno, los liderazgos políticos encuentren una forma de convivir. La política institucional tiene que dar respuesta y no se puede limitar a los márgenes de las instituciones. Hay que fortalecer las instituciones, hay que transformarlas, no tengo la menor duda, pero también hay que entender que vivimos en un país que la calle cuenta y algunas veces se inflama muy rápidamente y peor, no hay que dar argumentos para que esa desafección siga creciendo cuando hay muchos intereses que están esperando esas oportunidades que nuevamente se malgastan para volver a lo de siempre. Y en el gobierno, Ricardo, ¿cómo están reaccionando? Hemos escuchado declaraciones que en lo personal me parecen desafortunadas. No sé si a alguien le pasó mal el libreto o perdió los papeles el ministro de Obras Públicas, diciendo yo no sé qué esperan los ciudadanos o qué tiene que pasar para que reaccionen, porque del Chapare nos van a invadir a La Paz y el Alto, diríamos. Desafortunado lo del viceministro Paredes, mostrando un audio pasado, bueno, no él, su equipo, que no le diga, oiga, señor, esto ya salió el año pasado, y hoy es muy fácil verificar. Y el vocero convocando al diálogo, pero diciendo son financiados Argollo y no sé, otro par de dirigentes por el narcotráfico. Digo, ¿son malas señales esas o no? No hay que tomar tan en serio lo que decían. Bueno, Diego, lo hemos dicho reiteradas veces acá en tu programa, la comunicación no es el fuerte del gobierno, ¿no? No es precisamente, digamos, donde se destaca, ¿no? Y bueno, y en situaciones de crisis es donde se ve realmente la importancia de tener una buena comunicación, ¿no? Lo que acabas de mencionar es demostrativo de que no hay una centralidad estratégica en la comunicación, ¿no? No hay un solo mensaje. Están haciendo esfuerzos ahora, ¿no? De concentrar un poquito en el vocero, pero has visto que igual se disparan, igual salen, y tú sabes que construir en comunicación, como en todo, es difícil, ¿no? Armar una narrativa, un relato, es complicado, y con un solo error se viene abajo. Destruir es fácil. Todo es como el yengua, ¿no? Como jugar yengua. Entonces es complicado, pues, pero tiene que tener mucho cuidado, sobre todo en momentos de crisis, ¿no? Los ministros obviamente no deberían declarar, si no es bajo un guión, bajo una línea narrativa, discursiva determinada, mucho menos los viceministros, ¿no? Nadie debería tener aquí piedra libre a la espontaneidad. Aquí la espontaneidad es el principal enemigo, ¿no?
y dejar un poco al vocero que marque una línea, no precisamente la línea que tú has mencionado, ¿no? Sino una línea un poquito más coherente, un poquito más... Pero bueno, en todo caso, creo que el gobierno, el conflicto como tal, lo está manejando desde mi punto de vista bien. Es decir, no ha caído en la tentación, ¿no es cierto?, de responder como en otras ocasiones a lo bruto, ¿no? Y causar lo que todos conocemos. Ahorita estaríamos en una situación muchísimo peor que la que tenemos, ¿no? Que tiene mucho que corregir el gobierno, lo estamos viendo. Gestión política, gestión comunicacional, norte, alianzas, base política. Bueno, ya nos hemos cansado los analistas de decirle al gobierno gratis. Sí, claro, eran asesorías gratis en los programas. Lo que tiene que hacer, ¿no? Pero bueno, allá está. Por eso vuelvo a decir, ¿no? Para que esto no sea un febrero y que dentro de poco tengamos un octubre, ¿no? Hay que tomar las medidas que el caso aconseja, ¿no? Sánchez Lozada en febrero de 2003 no quiso atender las señales, ¿no? Ese era el momento en que debió convocar a Asamblea Constituyente, al referéndum por el gas, es decir, abrir un espacio y hubiera probablemente sobrevivido y hubiera llevado adelante su gobierno en mejores condiciones, pero no, se quedó en la inercia, se quedó más o menos en lo mismo y tuvimos el desenlace que tuvimos, ¿no? Ahora el gobierno va a tener, con absoluta certeza, no se va a caer el gobierno ahora, ¿no? Va a tener una nueva oportunidad, ¿no?, de relanzar su proyecto político, pero tiene que hacerlo. Y una cosa que ha dicho Vladimir, que es muy importante, ¿no? Esta relación con el vicepresidente no puede continuar así, ¿no? Mira, gran parte del malestar en este momento es porque no hay claridad del vicepresidente. Si el vicepresidente hubiera salido y hubiera dicho, a ver un ratito, yo no voy a asumir la presidencia si es que este señor renuncia, si lo obligan a renunciar, ¿no? No ese es el camino, ¿no es cierto? Y si no, yo llegué con él, me voy con él, ¿no? Hubiera desactivado automáticamente todos los pedidos, digamos, de renuncia al presidente. No lo hace porque no hay una relación, no hay un proyecto, digamos, que por lo menos en eso los mantenga unificados. Tienen que resolver. Una de las primeras cosas que tiene que resolver Rodrigo, creo yo, es su relación con Lara. Segundo, su base política, su sustento, su alianza política. Y tercero, bueno, pues ya tener un norte claro en gestión política y en gestión comunicacional. Bueno, ahí están otros 3 tips que lanza Ricardo Paz de manera gratuita. A ver, deben estar monitoreando, siempre lo hacen. 1, relación con Lara. 2, base política. Una alianza, sí. Y 3 era... Gestión política y gestión comunicacional. Sí, lo que harto hemos hablado, ¿no? Vladimir, a ver, estas declaraciones, deslices, lapsus de autoridades van, parece, dinamitando, al igual que algunos dirigentes intransigentes, la posibilidad de diálogo. ¿Una señal podría ser algún movimiento en el gabinete o esto no debería ni preguntarse y ya debería estar ocurriendo para dar alguna señal como gobierno, digo? La legitimidad democrática no se pierde de la noche para la mañana, ¿no? Son acciones que van horadando y socavando la legitimidad de un gobierno diariamente, ¿no? Así como los aciertos cuentan, fortalece a un gobierno, también los errores y los desaciertos que lo hay en todos los gobiernos terminan dañándolo. Este es un gobierno que sale dañado, que da unas muestras de debilidad en un momento importante donde hay que encarar reformas estructurales del país, donde todavía no se ve horizonte, ¿no? Ha habido mucha frase, pero sin acción de gobierno. Cuando usted le pregunta qué significa el 50-50, yo creo 2 ministros te pueden dar 3 opiniones distintas, entonces, o el Estado tranca, entonces esa ilusión que pudo despertar Rodrigo en buena parte del electorado, esa tranquilidad que le dio a otros que veían con temor el futuro y esa salida que para el conjunto de la sociedad boliviana terminó siendo, bueno,
se cansó la gente del MAS, pero tampoco se da un cambio brusco radical y le encargan el gobierno a Rodrigo. Entonces, inclusive las señales positivas, el propio gobierno torpemente las ha deslegitimado, ¿no? Hablo del combustible. Por eso digo que hay que preguntarse si la gente al final tiene que aceptar a regañadientes, pero la acepta pagar más el combustible y si ha sido el talón de Aquiles de Arce, no puede ser que este gobierno nos cobre más el combustible encima, nos dé un combustible mal y haya muchas excusas, pocas explicaciones y serias sospechas de corrupción. Entonces, o cuando se va al mercado, entonces hay que salir un poco del confort. La gente la está pasando mal, entonces por eso yo no estoy de acuerdo en reducir todo esto a la vieja confrontación masistas, antimasistas o los polos que querramos llamar. No, yo creo que eso es autoengañarnos, se está incubando un malestar social que crea insatisfacción en la ciudadanía. Si a eso le adherimos que el gobierno del cambio en 6 meses no marca una hoja de ruta, que las formas más se asemejan en varios temas a las políticas del pasado, que la gente ya está cansada, pues creo que es una señal de alerta para el presidente. En esto yo no soy de dar lecciones ni consejos, creo que acá uno lo que puede hacer es opinar, contribuir con su opinión, pero el que tiene que tomar la decisión es el presidente, el líder de una nación es él, quien conoce las capacidades, las debilidades de su gabinete es él, el que tiene una lectura, por algo lo han elegido, del país es él, y yo espero que el presidente entienda que su gobierno necesita rumbo, necesita claridad y necesita ya marcar una hoja de ruta en las transformaciones estructurales que necesita el país. Un gobierno debilitado no le hace bien a nadie, inclusive a los que ahora están protestando en las calles, porque si uno mira, pongámonos, es feo esto, hipotéticamente, ¿qué pasa si descabalgan a Rodrigo Paz a los 6 meses, 8 meses? ¿Qué hay del otro lado? El abismo. Entonces el país no se puede permitir aquello. Entonces, pero tampoco esto puede ser una garantía para el presidente para de alguna manera estar en la inacción. Entonces yo creo que la lección de esto es reaccionar adecuadamente y saber que la gente se empieza a impacientar y el presidente tiene que reaccionar positivamente. Eh, lo decíamos, en este momento hay una asamblea de la cruceñidad a la cabeza del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Las instituciones cruceñas están reunidas para fijar una posición respecto a esta. Ya han adelantado, obviamente, cuál su mirada respecto a la situación actual, de qué manera esto puede funcionar, servir o por ahí entramos en otro momento y una escalada del conflicto. ¿Tú crees posible, Ricardo, o no? Bueno, ojalá que no, ¿no? Ojalá que las pulsiones, como decía, estas violentistas de pedir mano dura, ¿no? De declaratoria de estado de excepción y que actúen con energía las Fuerzas Armadas y la policía, no, eso nos llevaría a profundizar el conflicto. Creo que eso es lo que están buscando precisamente los sediciosos que se han levantado, ¿no? Mientras se mantenga el aplomo, la calma, la ponderación y se vaya par y paso proporcionalmente, yo creo que las cosas van a ir bien. Y bueno, quería hacer un pequeño comentario sobre lo que decía Vladimir. Por supuesto, pues, que se han juntado el hambre y las ganas de comer, lo hemos dicho desde el principio, ¿no? No es bueno en el análisis ser maniqueo, ¿no? O blanco o negro, no. Hay de todo, pues, en esto. Hay reivindicaciones legítimas, hay malestar de la población, hay una agenda sediciosa, todo eso se ha mezclado, todo eso se ha... es un chenco, ¿no es cierto?, en el cual estamos, que además no es nuevo, ¿no es cierto? Es decir, es algo que vivimos normalmente. Lo que pasa es que acá, digamos, hay pues fallas, como hemos dicho, en la gestión política, en la gestión comunicacional, que deben ser corregidas y tiene que haber, en eso coincidimos plenamente con Vladimir, de que tiene que haber un rumbo, tiene que haber una estrategia clara
¿no es cierto?, hacia dónde se va a conducir el país. Eso es importante. Y respecto a la Asamblea de la Cruceñidad, yo hago votos porque el llamado sea precisamente a la pacificación, al diálogo, a la concertación, al consenso, obviamente respetando el Estado de Derecho y dejando absolutamente claro que no está en cuestión mandatos, renuncias de presidentes, etcétera, etcétera. Pero espero que no hayan esos llamados, digamos, a meter más leña al fuego, ¿no? Vladimir, ¿qué podemos esperar respecto a esta Asamblea de la Cruceñidad? Recuerdo bien que en los conflictos entre septiembre y octubre del 2003, justo después de una reunión, no sé si de la Asamblea de la Cruceñidad, pero sí en el Comité Cívico por Santa Cruz, se dijo, no, traiga la sede de gobierno y gobierne Gonzalo Sánchez de Lozada desde Santa Cruz, como si la solución pasara por allí. Los marchistas llegarán donde tengan que llegar, nos imaginamos, aunque acá, claro, está bastante complicada la situación. Vladimir, ¿qué podemos esperar? O por dónde, qué información tienes respecto a con qué ánimos, con qué agenda, con qué puntos están yendo las representaciones a esta Asamblea de la Cruceñidad? Hay una preocupación muy legítima, ¿no? Que nuevamente volvamos a dar una señal de un país ingobernable, caótico. El otro día, mira cómo son las paradojas de la vida, ¿no? El presidente y su gobierno daban señales del crecimiento de las exportaciones que se han duplicado comparativamente con el trimestre del año anterior. Y claro, esa es una señal muy positiva para el país, independientemente cuánto tenga de acción el gobierno en aquello, el sector privado, la minería, uno u otro. Yo creo que es una noticia positiva para el país, ¿no? Pero todo esta semana tan caótica que hemos tenido, imagínese usted la señal que se da hacia afuera cuando necesitamos inversión, cuando necesitamos volver a creer en nosotros mismos como un país viable, necesitamos vencer a aquellos que quieren instalar de que Bolivia irremediablemente está dividida y fracturada. Y para eso se necesita responsabilidad de todos, se necesita responsabilidad de los dirigentes políticos, de los líderes, de los del gobierno, los de la oposición, los que están en los márgenes de las instituciones por X o Z motivo, pero tienen todavía de interacción en buenos espacios de la sociedad boliviana, y también de los dirigentes cívicos, de los dirigentes sectoriales. Se necesita el apoyo de todos. Acá no cabe aquello de hacer cálculos o para que al gobierno le vaya mal porque a mi partido o a mi sector le va a ir bien, o simplemente, y es la otra lección que hay que sacar de esto, que solo podemos mirar desde un sector nuestros propios intereses. Yo creo que esta encrucijada nos tiene que hacer ver que necesitamos de todos para surgir con el país. Tenemos que acabar con esta incultura del bloqueo. Y no solamente es con mano dura, volviendo a sacar a los militares, no, un país democráticamente tiene que cambiar a través de la democracia, a través de la cultura. Yo sé que eso cuesta, pero también el lenguaje, la beligerancia con que se habla de uno u otro sector termina haciendo daño a la sociedad. Por eso yo aspiro a que hoy sea una reunión sensata, de preocupación, de exponer los riesgos en términos democráticos, sociales, que cada vez nuestro tejido social se resquebraja más. En vez de cohesionar un país dividido, hay quienes se empeñan en reabrir las heridas que ni siquiera se han cerrado definitivamente. Entonces, yo creo que el Comité Cívico Pro Santa Cruz es una institución que aquí en nuestro departamento todavía tiene una voz muy importante, lo tiene todavía en el país, y esperemos que los dirigentes cívicos comprendan la magnitud del problema, lo que se representa hoy en términos nacionales, si bien tienen que representar los intereses de nosotros los cruceños, pero estamos en una hora delicada donde hemos visto que la inflamación de la calle nos puede llevar a cualquier sitio, y espero que sea una reunión de sensatez, de cordura, de reivindicaciones, por supuesto, pero que todos apostemos al cauce democrático para reencontrarnos y formular una nueva forma de entendimiento entre todos los bolivianos.
Vladimir, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Un fuerte abrazo hasta Santa Cruz. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos nuevamente, Ricardo. Hasta luego. Y gracias, Ricardo. Como siempre, un placer tenerte acá en nuestros estudios. Para mí el gusto, Diego, siempre, y estoy a tus órdenes cuando me convoques. Gracias. Hemos hablado con Ricardo Paz, con Vladimir Peña, respecto a esta nueva semana, nueva jornada de conflictos. Las imágenes que vemos de la Plaza Murillo retratan la situación que se vive en el centro.